aquí con el ingeniero Roberto Caguano. Señor Caguano, quería preguntarle, ¿qué es el Japanese Management del que habla en su libro? Bueno, el libro es un producto posiblemente de mi vocación docente, pero también como un aporte de un Nisei para acercar la cultura japonesa a nuestra sociedad argentina, ¿no? ¿A quiénes está dirigido el libro? Bueno, el libro está dirigido fundamentalmente a los jóvenes y a los empresarios de pymes. Yo tuve la posibilidad de dirigir muchas empresas de distintos tamaños, empresas de 100 personas como de 800 personas, de distintos rubros, y afortunadamente siempre me fue bastante bien. Y lo atribuyo no a mi capacidad no fundamentalmente, sino fundamentalmente a la aplicación de los conceptos del Japanese Management. ¿Cuáles serían esos conceptos? Ya, los conceptos, en realidad le dicen, yo le digo Japanese Management, pero por si no nos conocen también le dicen calidad total a la manera japonesa. Para mí se basan en tres principios básicos, muy sencillos de entender. Prioridad a la calidad, orientación al cliente y respeto al ser humano y administración participativa. Son conceptos muy sencillos para aprender, pero de entender, pero aplicarlos, desarrollarlos no es tan sencillo porque requiere un cambio cultural e incluso hasta en algún momento se requiere un cambio organizacional en las empresas. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar en Japón y estudiar en Argentina? Bueno, yo no estudié en Japón, estuve becado 3 veces, pero yo soy egresado acá de la Universidad de Rosario. No sabría decirte cuál es la diferencia de estudiar en Japón, pero por lo que vi, porque fui a algunas universidades a verlo, hay otro sentido incluso del estudiante y del profesor también para la educación. En Japón la educación formal es muy desarrollado. Incluso prácticamente en la época en que fui yo, prácticamente el 80% de la juventud tenía terminado estudios universitarios o por lo menos terciarios. Realmente yo creo que esa es una de las claves del desarrollo japonés, ¿no? El desarrollo del recurso humano. Justamente ahora en la charla voy a hacer mención a algunos aspectos de ese sentido. ¿Y qué le diría a los jóvenes argentinos que están interesados en estudiar en Japón? Yo le diría que vayan, que es una experiencia muy importante. Sería conveniente que por allí se interioricen un poco para saber captar mejor qué es lo que pueden adquirir allá en esa experiencia. En realidad, claro, si son argentinos y no hablan en japonés, les va a costar un poco más, pero hay traducciones, hay traductores, y además la sociedad japonesa es muy amigable, muy culta, y realmente la van a pasar muy bien. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Ricardo Quina, que también es ex becario y va a dar una charla hoy en este contexto de las charlas acerca de estudiar en Japón. Quería preguntarle, ¿por qué los argentinos deben estudiar en Japón? Bueno, yo creo que es conveniente desde ambos puntos de vista, desde el punto de vista de Japón como desde el punto de vista de los argentinos. Y al estar justamente las antípodas, tenemos mucha complementariedad, ¿no? Hay cosas que a los japoneses les falta y a nosotros nos sobra, y otras al revés, ¿no? Yo creo que el intercambio cultural entre ambos países es beneficioso para los dos, ¿no? No es unidireccional, sino es mutuo, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia en Japón? Positiva, totalmente positiva, justamente por lo que estaba comentando antes, es una manera de trabajar, de estudiar, de ver las cosas diferente, y a mí me abrió el panorama completamente. O sea, yo tenía 28 años, criado en la Argentina, por más que era Nikkei, ¿no? Descendiente de japoneses, la visión que uno ve cuando llega a Japón es totalmente diferente. Entonces es como que me abrió la cabeza y creo que hasta el día de hoy no la he podido volver a su posición.
¿Cuáles son las asignaturas que más toman los argentinos a la hora de ir a Japón? ¿Qué es el estudio que más...? Bueno, en mi caso particular era la arquitectura, o sea, yo quería ser proyectista. Entonces la beca me consiguió un profesor que se dedicaba a eso. Entonces, aparte de poder estudiar específicamente con la beca, me dio la oportunidad de trabajar también en Japón. ¿Y qué enseñanzas rescata de esa experiencia de trabajar en Japón? Bueno, como comenté antes, es totalmente diferente el ritmo, los tiempos y la manera de encarar los procesos constructivos y de proyecto. Pero justamente me sirvió muchísimo porque era algo que en Argentina no lo podía experimentar. Además hay otra tecnología que nosotros suplimos con esfuerzo y, bueno, innovación, ¿no? ¿Qué le diría a los jóvenes que están viendo esto y que están interesados en estudiar en Japón? Y yo les diría que es muy conveniente hacer un viaje, estudiar, no un paseo turístico, sino lo fundamental para mí es estudiar, vivir, conocer la sociedad japonesa y de esa manera el beneficio va a ser muchísimo mayor. Muchísimas gracias. Por nada. Estamos aquí con la señora Ana Imamura. Señora Ana, quería preguntarle cómo fue su experiencia como becaria en Japón. Muy excelente. Tuve la oportunidad de ir 2 veces a Japón. Una fue en el 93-94, fue una beca larga por la prefectura de Kanagawa para la primer profesión que tenía en ese entonces, que fue la licenciatura en sistemas, y la segunda vez fue en el 2014 por una beca que otorgaba JICA. Fue una beca corta de 35 días y digamos que estaba dirigido a emprendedores, que actualmente soy emprendedora. ¿Cuáles son las diferencias entre estudiar en Argentina y estudiar en Japón? En mi caso, como me dedico a la importación de productos para el hogar de origen japonés, mi idea era más que nada conocer la cultura de los negocios en Japón, y qué mejor que ir a Japón para estudiar ese tema. Acá sería como un poco más difícil, ¿no? No hay ningún curso que apunte a ese tema. ¿Cuál cree que es la importancia de esta conferencia de hoy? Más que nada la difusión, ¿no? A veces es como que falta un poco la difusión, y esta es una oportunidad para agrupar a todas las asociaciones que otorgan becas. Hay una diversidad muy amplia de becas y bueno, creo que es una oportunidad justamente para que todos escuchen todas las opciones que tienen para ir becados a Japón. ¿Cuáles son las condiciones para conseguir la beca, digamos? Depende del curso, porque en el caso de JICA hay becas que son cortas, individuales, largas, individuales, grupales. Hay también becas que apuntan a estudiantes secundario, universitario y posgrado. Entonces, en cada una de las becas hay condiciones y requisitos diferentes. En general, las edades para lo que es capacitación específica de especializaciones, la edad límite máxima sería 50 años, así que bastante amplia. Y obviamente para secundario es la edad del colegio, ¿no? Universitaria tiene que ser la condición de ser estudiantes todavía universitarios. Así que es bastante amplio, ¿no?, el espectro. ¿Y qué experiencia a nivel de enseñanza de vida, le dejó haber estado en Japón? Mucha. A veces por ahí, por ser uno descendiente de japoneses, por ahí uno dice, bueno, ya sabes todo. Pero bueno, siempre se aprende algo nuevo, y estando en Japón es como que uno vive in situ las cosas que por ahí uno escucha de oído. Entonces por ahí las experiencias cuando uno lo vive allá es diferente, y uno a veces, por ese motivo, a veces uno se da cuenta por qué uno es como es, ¿no? O sea, uno, a veces uno le dicen, bueno, ¿cuál es el sentido de ser Nikkei? Y yo creo que estos viajes dan la oportunidad para sentir lo que es ser Nikkei. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Malena Higashi, ex becaria y periodista. Malena, te quería preguntar, ¿con qué objetivos viajaste como becaria a Japón? ¿Se cumplieron esos objetivos? ¿Qué fuiste a estudiar? Bueno, mi beca es bastante atípica, se llama Programa de Invitación a la Comunidad Nikkei y es un programa de Gaimusho, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Es decir, que es una beca muy breve, dura solamente una semana
y era para descendientes de japoneses justamente, de la colectividad Nikkei de América Latina. Participó gente, bueno, de Argentina viajamos 2 personas, de Chile, de Brasil, de Venezuela, de Perú y de México. Yo me presenté en este programa porque a raíz de un viaje que hice el año pasado empecé a indagar un poco el tema de las raíces. Bueno, ya venía hace muchos años que practico Chadó, que es la ceremonia del té, pero nunca me había cuestionado mucho el tema identitario y del origen, ¿no? Y a raíz de esta beca y del viaje que hice el año pasado, bueno, pude volver a Japón porque mi deseo era volver. La verdad es que de estudios, bueno, era una beca muy breve, pero una beca de formación más que nada diplomática, ¿no? Las clases que teníamos y las charlas eran dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y también tuvimos la oportunidad de conocer a los príncipes, al príncipe Akishino y a la princesa, que fue una experiencia realmente conmovedora. Y en cuanto a las expectativas, la verdad es que fueron superadas. Yo cuando veía el programa de la beca no podía creer las actividades que íbamos a hacer, además de las charlas con diplomáticos y gente del ministerio, teníamos actividades culturales, ¿no?, durante el día. Y creo que el gran fuerte del programa tiene que ver con conectarte también con gente que está haciendo las mismas búsquedas o que ya está bien inserta en la colectividad de su país de origen. Porque bueno, gente con la que tenés cosas en común y se puede hablar de igual a igual, y también hay una cuestión así entre los latinos que es muy, ¿no?, sí, de la hermandad y de rápidamente, hacerte amigo, etcétera. Así que fue realmente muy satisfactorio todo. ¿Y qué diferencias encontrás entre estudiar en Argentina y hacerlo en Japón? Bueno, las diferencias son abismales. Yo no te puedo quizás dar un panorama muy específico de estudios porque, como te contaba, la beca es muy breve y no es una beca formalmente en una universidad, sino que tiene que ver más con una experiencia y con este viaje a Japón, ¿no? Creo que la beca tiene que ver con experimentar Japón justamente. Pero, bueno, la formación en Japón es muy estricta y muy completa, muy exigente y en general la gente que conozco que ha tenido la oportunidad de viajar fue a perfeccionar sus estudios o bien, bueno, obviamente a estudiar japonés, que no hay mejor lugar para estudiar que el país de origen. Yo soy, bueno, licenciada en letras y periodista, me formé en la UBA y realmente la educación pública acá en mi área es bastante buena, con lo cual no tengo nada malo para decir al respecto. Son realmente formaciones distintas. Las dos tienen sus pros y sus contras, pero en sí creo que a los ex becarios lo que nos sucede es que volvemos muy agradecidos, ¿no? Una vez que tuvimos la experiencia de estudiar Japón y experimentar estar ahí. La verdad es que Japón es un país que te recibe con los brazos más que abiertos y son muy hospitalarios y son las personas más amables del mundo. Entonces uno se siente muy bien recibido y creo que la sensación es esa, siempre te dan ganas de volver para seguir investigando, probando más cosas, conociendo más gente y conociendo más la cultura también. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están viendo esto y que están pensando en viajar a Japón como becarios? Bueno, obviamente les recomiendo muchísimo la experiencia porque es una experiencia de vida, ¿no? Siendo latinoamericana, ya viajar a Asia es una gran experiencia, ¿no?, de cambio. Y desde ya que cualquier experiencia de formación en el exterior te hace también tomar distancia de tu lugar de origen y repensar mucho la manera en que uno hace las cosas, y es justamente esa distancia, creo, la que te hace crecer más también a nivel profesional o académico. Y obviamente que lo recomiendo desde ya, que sí. Muchísimas gracias. Estamos aquí con el embajador de Japón, Noriteru Fukushima. Señor embajador, quería preguntarle cómo surgió esta iniciativa de la unión de los becarios argentinos en Japón. Cuando yo llegué aquí hace un año, había algunos asociaciones de ex-becarios, pero faltaba uno que ex-becario de Gamusho, de Cancillería. Y yo intenté buscar quiénes eran, digamos,
también a la vez investigué cómo son las actividades que está haciendo esas asociaciones de becarios de otros, de JICA o de JICA Comunidad Nikkei, o también AOTS, o también del Ministerio de Educación. Pero en realidad ellos estaban haciendo mucho esfuerzo, pero individualmente. Entonces, como una vez que formé esa asociación de becarios de Gamusho, intenté hacer una unión con todos 5 unidades de asociaciones, porque realmente si juntamos esos 5 podemos trabajar mucho más fácilmente, y también en embajada podemos tener más seguimiento, y porque realmente cuando yo encuentro con varias personas importantes de políticos o del mundo de economía, muchos fueron con JICA o con Gamusho. Entonces yo me sorprendí de que wow, qué lástima que no conocemos. Entonces es muy importante hacer seguimiento, trabajar juntos y hacer esta reunión más periódicamente. ¿Cuál es la cifra aproximada de argentinos que viajan a Japón a través de estas becas? Anualmente más o menos más de 100 personas están yendo a Japón con becas de varios tipos, sobre todo de JICA, casi 50%, los 50 son de JICA y otros 20 los de Monbusho, de educación, y otros como de entre 5 y 10 son de Gamusho, y otros más de prefectura o AOTS. Así que en total más o menos 100 está yendo a Japón, y está sumando hasta ahora casi más de 4.000 argentinos fueron a Japón con becas de Japón. ¿Qué le diría a los jóvenes que están viendo esto y que quieren viajar a Japón? Primero, acérquense a la embajada a través de la página web, y también llamando a la embajada directamente, porque realmente hay muchos requisitos y hay muchos tipos de becas para los jóvenes, también para la comunidad japonesa o para los adolescentes, y también para varias categorías, no solamente de algo de idioma o también de ciencia, sino de arte, también de arquitectura o medicinas. Por eso